Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades médicas, en donde por lo general subo algún artículo reciente, algunas nuevas guías o las actualidades de guías que ya había previamente. Y el día de hoy me gustaría hablar sobre las guías Gold, sobre las actualidades que se hubo en este año. Ya es un poco, ya pasaron algunos meses desde que se publicaron en abril de este año. Seguramente pues los neumólogos ya las manejan al derecho y al revés, pero como internista, pues voy a tocar algunos puntos clave que tenemos que estar actualizados sobre estas nuevas modificaciones que se han hecho y que creo que vale la pena revisarlas, aunque sea muy someramente, vamos a revisarlas. A manera de introducción, pues bueno, la verdad es que las guías Gold tienen desde el 1998, cuando la OMS y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos se reunieron en Bruselas en 1997 para ya establecer propiamente dicho unas guías y directrices acerca de POC en cuanto a las definiciones, el diagnóstico, factores de riesgo, tratamiento y demás. Y se han venido haciendo estos ajustes o estas actualizaciones de las guías con el paso de los años. Salió en el 98, después creo que hubo una actualización en el 2006, justo cuando entré a la residencia de medicina interna, hubo una actualización de las guías Gold. En el 2011, después de que salí de la residencia, también hubo una actualización de las guías Gold. Posteriormente, la última actualización que había presentado estas guías era en el 2017. Entonces, ahora hubo de nuevo una reunión en Roma para hacer estos nuevos cambios en las guías Gold y sobre todo y lo que llama más la atención fue que incluye nuevas definiciones de POC, nueva definición de exacerbación de POC, enfatiza algunos cambios en el tratamiento, sobre todo poniendo énfasis en los broncodilatadores y disminuyendo el uso de corticosteroides inhalados y vamos a revisarlas poco a poco. Les voy a hablar sobre los puntos claves que a mi consideración son los más importantes. La verdad es que les dejo el enlace en la descripción del video, lo pueden descargar de manera gratuita. Valdría la pena que lo leyeran para estar actualizados y para que conozcan por completo cuáles son los cambios acerca de la guía. Yo pondré en esta plática los que me parecen más relevantes. Espero que no me esté saltando algún punto importante o algo que haya que recalcar, pero vamos a revisarlos rápidamente. Entonces, Gold propone una nueva definición para el EPOC para ser un poco más inclusive y que se centra más, inclusivo, perdón, para que se centra en los síntomas respiratorios, en la anatomía de las anomalías, por ejemplo, vías respiratorias y alvéolos y la obstrucción del flujo de aire, que como todos ya conocemos, FBC sobre FEB1 por debajo de 0.7, pero les pongo el fragmento de las guías que lo aborda. O sea, lo pone en nueva definición de EPOC y se las leo de manera textual. GOL 2023 define la EPOC como una afección pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos, disnea, tos, expectoración y o exacerbaciones, debido a anomalías de las vías respiratorias, bronquitis, bronquiolitis y o de los alvéolos, enfisema, que causan enfermedades persistentes, a menudo progresivas, y obstrucción del flujo de aire. Es un poco más inclusive, es un poquito más completa con respecto a las guías previas en esta nueva actualización. Pero también hay una modificación en la definición de la exacerbación de EPOC y se centra en la disnea o tos y esputo que operan durante igual o menos de 14 días, con inflamación asociada debido a infección de las vías respiratorias, contaminación u otras agresiones a las vías respiratorias. La gravedad está determinada por la intensidad de la disnea, la frecuencia respiratoria, la cardíaca y la saturación de oxígeno. También, de igual manera, les pongo el fragmento como vienen en las guías, exacerbación de POC, una nueva definición. Para abordar estas limitaciones, GOL 23 ha adoptado la reciente propuesta de consenso de Roma que la define como de manera siguiente. Un evento caracterizado por disnea y o tos y esputo que empeora igual o menor a 14 días, que puede ir acompañado de taquipnea y o taquicardia y a menudo se asocia con un aumento de la inflamación local y sistémica causada por infección de las vías respiratorias, contaminación u otras agresiones a las vías respiratorias. Entonces, ya también es una definición mucho más completa, mucho más extensa que la que venían manejando las guías previas. Las guías previas, por ejemplo, nos decían exacerbación de POC, empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que resultan en terapia adicional. Así, tal cual era la definición de la exacerbación de POC en las guías previas. Y obviamente tiene que ser mucho más completa porque las exacerbaciones del EPOC sabemos que afectan negativamente pues, el estado de salud de estos pacientes, aumenta la progresión de la enfermedad y
es sombrío el pronóstico en estos pacientes conforme tienen más exacerbaciones de la enfermedad. Entonces, esos son dos de los cambios más importantes en las guías sobre las definiciones, la definición de POC y la definición de exacerbación de POC. Eh, Hace énfasis en algunas otras cuestiones. Digo, el tabaquismo sigue siendo una causa predominantemente de POC, pero hacen un poco más de énfasis, sobre todo en países de ingresos bajos y medianos, en cuanto a la exposición a biomasa y sobre la contaminación del aire. Mire, se los pongo textual, en la parte de las guías que lo comentan. En los países de ingresos bajos y medianos, el EPOC en lo que en los no fumadores puede ser responsable de hasta el 60 al 70% de los casos. Dado que los países de ingresos bajos y medianos contribuyen a más del 85% de todos los casos de POC, los factores de riesgo relacionados con los no fumadores representan más del 50% de la carga mundial de POC. La madera, el estiércol animal, los residuos de cultivo y el carbón, es decir, biomasa, que normalmente se queman en estufas y que funcionan mal, pueden generar niveles muy altos de contaminación del aire en los hogares. Entonces ya le hacen un poco más de énfasis en cuanto a los pacientes no fumadores, pero con exposición a humo de biomasa, y es que es algo que nos encontramos pues, de manera frecuente en la consulta pública o privada, sobre todo en la consulta pública de aquellos pacientes en ámbitos rurales, tienen todavía una gran exposición a humo de biomasa por la combustión de este tipo de cuestiones y que hay muchos pacientes en este ámbito que tienen EPOC y no son precisamente fumadores. Y en cuanto a la contaminación del aire, también lo ponen muy explícito en las guías, la contaminación del aire que normalmente consiste en partículas, ozono, óxido de nitrógeno o azufre y metales pesados, otros gases de efecto invernadero, es una de las principales causas mundiales de EPOC, responsable de aproximadamente el 50% del riesgo atribuible del EPOC en los países de ingresos bajos y medianos. Ya las guías previas comentaban acerca de este tipo de factores de riesgo, ya abordaban la exposición a biomasa, ya abordaban la exposición a contaminación ambiental, pero hacen un poquito más de énfasis y lo recalcan un poco más en estas nuevas guías. También otro de los cambios importantes o de los puntos claves en las guías es acerca de a qué pacientes se le debe realizar la tomografía. Se debe realizar en aquellos pacientes que tienen exacerbaciones persistentes, que tengan síntomas desproporcionados con la obstrucción del flujo de aire o evidencia de atrapamiento de aire hiperinflación para revelar diagnósticos alternativos o apuntar a terapias específicas, sobre todo en aquellos pacientes que serían candidatos o que no responden a tratamientos farmacológicos, el uso de algún tipo de cirugía. Entonces, les pongo también la parte de las guías. Las guías 2023 recomiendan la tomografía de tórax en pacientes con EPOC con exacerbaciones persistentes, síntomas fuera de proporción de acuerdo a la severidad o la limitación del flujo de aire, obstrucción del flujo de aire severo, con hiperinsuflación significativa o atrapamiento de gas, o en aquellos pacientes que cumplen criterios para escrutinio de cáncer pulmonar. Entonces ya son un poco más específicos en cuanto al estudio de la tomografía, en aquellos pacientes a quienes indicárselas y a quienes no. Otro de los puntos clave en las guías, y este sí es súper importante, creo que es de los puntos más importantes en las guías, aparte de las nuevas definiciones y en los ajustes del tratamiento, es esto. Antes existían las categorías, como ya sabemos en las guías previas, A, B, C y D, y ahora quitaron el grupo C y el grupo D y los combinaron en una sola categoría que se denomina categoría E y es exclusivamente para exacerbaciones. Esta es como se definía en las guías previas. Contábamos con A, con B, con C y con D, pero en las guías recientes solamente contamos con el grupo E, es decir, quitaron el grupo C y D y lo juntaron en un solo grupo para exacerbaciones. Entonces solo existe A, B y E, ya no existe C y D de acuerdo a las nuevas guías. Y de acuerdo a esto, pues bueno, también se nos plantea unas nuevas opciones de tratamiento, un nuevo algoritmo para el tratamiento y están basados, incluyen también los eosinófilos en sangre. Las terapias iniciales para las categorías A, B y E son las siguientes. Vamos a revisarlas una por una. En el grupo A se recomienda el uso de agonistas de acción prolongada, es decir, los LABA, o antagonistas muscarínicos de acción prolongada, LAMA, que es como aquí les pongo. O sea, el eje de las Y y el eje de las X sí exactamente igual en cuanto a exacerbaciones, la disnea, el cuestionario CAT, siguen siendo exactamente iguales que las guías pasadas, pero en el grupo A nos comentan LAMA o LABA. En el grupo B, LABA más LAMA, es decir, cambio de monoterapia, como vemos en la diapositiva. En el grupo B va a ser LABA con LAMA y en el grupo E, LABA más LAMA. Y aquí se van a tomar en cuenta los eosinófilos en sangre.
Si son iguales o mayores a 300, se debe considerar LAMA más un corticosteroide inhalado. No se hace ninguna recomendación en ningún nivel de eosinófilos para el corticosteroide sin LABA más LABA combinados. Entonces, como pueden ver aquí, el grupo E, que son aquellos pacientes que tienen exacerbaciones, igual o más de 2 exacerbaciones o una exacerbación que llevó al paciente a la hospitalización, se debe valorar el uso de corticosteroides inhalados tomando en cuenta los eosinófilos en sangre. Para pacientes con exacerbaciones persistentes, a pesar de que ya se haya utilizado LABA-LAMA más corticosteroide inhalado y que tienen más de 100 eosinófilos sobre mililitros, se puede considerar roflumilast para pacientes con bronquitis crónica y FE por debajo del 50% del previsto, o acitromicina en los pacientes no fumadores o exfumadores, como podemos ver en este diagrama de flujo, en este algoritmo, como podemos ver hasta abajo. LABA más LAMA más corticosteroide inhalado. Si no tiene una respuesta adecuada, podemos utilizar roflumilast o acitromicina, sobre todo en aquellos pacientes no fumadores. Otro punto clave en las guías es que se recomienda la rehabilitación pulmonar para pacientes de los grupos de tratamiento B y E, y se los pongo tal cual como dicen las guías. La rehabilitación pulmonar, incluida la comunitaria y la domiciliaria, es beneficiosa. En consecuencia, se debe recomendar a los pacientes con una alta carga de síntomas y riesgos de exacerbaciones, grupos GOLD, B y E, que participen en un programa formal de rehabilitación pulmonar diseñado e impartido de manera estructurada, teniendo en cuenta las características y comorbilidades del EPOC del individuo. Ya se hablaba de la rehabilitación pulmonar en las guías pasadas, ya era un tema ampliamente comentado en las guías, pero pues ahorita hacen también otra vez énfasis en la rehabilitación y lo ponen como un punto clave para aquellos grupos B y E. Otras, por ejemplo, la oxigenoterapia, el soporte ventilatorio y la cirugía de reducción de volumen pulmonar no cambian en estas guías en comparación de las previas, pero sí están incluyendo la válvula endobronquial y la cirugía endoscópica de reducción de volumen pulmonar, como podemos ver en este algoritmo. Estoy poniendo con la flechita dorada como ya incluyen dentro del algoritmo. El ELVR significa reducción del volumen pulmonar endoscópico y dentro del paréntesis encontramos válvula endobronquial, bobina de reducción de volumen pulmonar, ablación por vapor o en la parte de hasta abajo LVRS, cirugía de reducción del volumen pulmonar. Ya lo ponen dentro del algoritmo como una de las posibilidades en aquellos pacientes con exacerbaciones o no respuesta al tratamiento o en determinados pacientes. Las exacerbaciones deben tratarse con broncodilatadores y prednisona. Esto se refiere más que nada en aquellos pacientes que ameritan hospitalización por exacerbación y recomiendan el uso de esteroide sistémico a dosis de prednisona 40 miligramos al día durante 5 días y un ciclo de antibióticos que puede ir de 5 a 7 días para pacientes con aumento en el volumen del esputo y purulencia o para pacientes con ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, como les pongo en la diapositiva. El uso de glucocorticoides sistémicos en pacientes con exacerbación de POC mejora la función pulmonar, la oxigenación, el riesgo de una recaída temprana, reduce la falla en el tratamiento y la estancia hospitalaria. Dosis de 40 miligramos de prednisona equivalente por día por 5 días. Y en cuanto a los antibióticos, se deben administrar a los pacientes con EPOC que tienen un volumen de esputo aumentado y purulento y a la mayoría de los que requieren ventilación mecánica tanto invasiva o no invasiva, y la duración recomendada es de 5 a 7 días. La elección del antibiótico, como las mayorías de las guías nos comentan, que debe de basarse en el patrón de resistencia bacteriana local, pero que nos recomiendan de manera empírica aminopenicilinas con ácido clavulánico, macrólidos, tetraciclinas o en algunos pacientes seleccionados quinolonas. Esto sobre todo, les vuelvo a repetir, en aquellos pacientes que tienen exacerbaciones que ameritan hospitalización. Entonces, a mi opinión, pasaron 6 años desde la última actualización de las guías GOLD, ya por fin se actualizaron en el año 2023 y vienen con cambios pues interesantes, y sobre todo para la definición de POC, para ser más inclusivos, en las exacerbaciones de POC, para que sea un poco más funcional para los médicos, y los cambios sobre todo en los grupos, que de por sí había sido controversial lo del ABCD, ahora lo cambian, quitar CD, dejarlo solamente en E, y hacer más énfasis en el tratamiento con LABA más LAMA, disminuir el uso de corticosteroides inhalados. Entonces, son cambios significativos, son importantes, son de considerar para que estemos actualizados en el tratamiento del EPOC y en cuestiones generales del EPOC más bien, y pueden encontrar una guía de bolsillo de las directrices del 2023 o de las guías del 2023 de estas actualizaciones, también son gratuitas.
y para que las tengan a la mano y puedan hacer una revisada rápida. Si les pueden dar una revisada a las guías actuales sería lo ideal. Obviamente los neumólogos ya, les vuelvo a repetir, seguramente la saben al derecho y al revés, pero a veces como internistas nos podemos retrasar un poco en las actualizaciones de muchas enfermedades, pero como comenté al principio, más vale tarde que nunca a actualizarnos, a hacer una revisión, todo en pro de nuestros pacientes y para un mejor tratamiento y un mejor pronóstico para todos ellos. Entonces, eso sería todo. La verdad es que es una revisión muy rápida. Les vuelvo a repetir, son puntos claves que para mi consideración son los más importantes, pero que siempre valdrá la pena que todos los artículos que hacemos una revisión en este canal artículos actuales o de las guías que yo reviso, que les den ustedes una checada, que les den una leída para ver si concuerdan con mis opiniones y con la revisión que yo hago acerca del tema. Espero que estén muy bien, espero que tengan un excelente día, una excelente semana y saludos a todos.